Efectivamente, tal como expresábamos, estamos estudiando el libro de Levítico en nuestro estudio bíblico, donde hemos considerado el capítulo 11, que nos habla acerca de las leyes de lo limpio y lo sucio, donde Yahvé hace una descripción estupenda y con todo el detalle necesario de los animales, aves, peces y reptiles, enseñando a su pueblo las diversas señales necesarias para conocer lo que era limpio y lo que era inmundo. Pero lo importante es la lección del reflejo espiritual de ese estudio del capítulo 11 del libro de Levítico. Y eso nos habla del andar del creyente en Cristo. Manifestábamos que ese andar era meditando la palabra, dejando su huella como un testimonio ante el mundo, un andar con una energía espiritual necesaria para caminar hacia adelante, teniendo la fuerza para resistir el ambiente nefasto que hay alrededor, poniendo su vista en las cosas de arriba para elevarse por medio de la fe, buscando la esfera celeste donde él pertenece y manifestando una santidad, es decir, ser apartado porque Dios es santo. Todas estas cosas las consideramos en nuestro capítulo de Levítico 11. Y antes de dejar este capítulo de Levítico, ¿no sería útil considerar el capítulo 10 del libro de los sellos de los apóstoles y poder comparar lo que nos presentó el capítulo 11 de Levítico con este capítulo 10 del libro de los hechos? Daré lectura al libro de los Hechos, el capítulo 10, desde el texto 11 al 16. El contexto es que Simón Pedro estaba en Jope, en casa de el Simón curtidor, y sube a la hora sexta más o menos a la azotea de esa casa, estando él de visita, para orar. Y mientras estaba orando, puede ser, le aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer mientras disponían la mesa para él sentarse. Pero aquí está el texto desde el 11 al 16, lo que nos dice. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Cuán extraño le debió aparecer a Pedro, que fue educado conforme a la ley mosaica desde su infancia. Fue criado en todos esos principios del ritual mosaico. Ver el vaso descendiendo del cielo, en el cual había todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y no solo ver el vaso, sino que aún oír una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Ciertamente él, como judío, exclamó: no puedo, Señor, porque no he comido jamás nada que sea impuro o que sea limpio, tal como lo estudiamos en el libro 11 de Levítico. Pero fíjese, apreciados hermanos, que la gracia divina se eleva majestuosamente por encima de todas las barreras. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, manifestó la voz. Poco importa lo que había en el vaso, si Dios lo había purificado. Y esta es una preciosa lección. Era una lección divina a cuya luz debían desvanecerse las sombras de la antigua economía. La mano de la gracia soberana ha abierto la puerta, pero no para admitir a aquel que sea impuro,
pues nada impuro puede entrar en el cielo. Luego entonces, el criterio de la pureza, el criterio divino de la pureza, no podía ser ya una pezuña hendida, sino únicamente estas palabras: lo que Dios ha limpiado. Cuando Dios purifica a un hombre, debe ciertamente estar todo limpio. El apóstol Pedro había sido enviado para abrir el reino a los gentiles, como lo había abierto a los judíos. Y su corazón judío debía aprender la lección. Tenía que elevarse sobre las sombras de un tiempo que ya había pasado, mirando ahora la luz esplendorosa que irradiaba un cielo abierto en virtud del sacrificio cumplido y perfecto del Señor Jesús. Tenía que salir Pedro de su estrecha visión de los principios judaicos y de ser llevado al seno de ese océano de la gracia divina, el cual iba a esparcirse sobre todo un mundo perdido. Tenía Pedro que aprender también que la medida que debía determinar la verdadera pureza no era la medida carnal, ni ceremonial, ni terrestre, sino que la medida divina ahora era espiritual, moral y celeste. Podemos entonces afirmar y decir: eran grandes lecciones las que Pedro recibió en esa azotea mientras esperaba que la mesa fuera puesta. El apóstol de la circuncisión en aquella azotea de la casa de Simón el curtidor tenía que meditar esas lecciones para su corazón. Eran entonces eminentemente propias para dulcificar, para dilatar y elevar el espíritu que había sido formado en medio de las influencias deprimentes de un sistema judaico. Pedro tenía que meditar, orar y aprender esa lección. Nosotros debemos dar gracias al Señor por estas preciosas lecciones que nos da su palabra. Y al mismo tiempo deberíamos gozarnos por la bella y rica posición en que Dios nos ha colocado por la sangre de la cruz de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no estamos trabados por los no toques, no gustes o no temas, sino que su palabra nos declara: porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así reza primera de Timoteo, el capítulo 4. Teniendo esto, apreciados hermanos, entonces, como un telón de fondo, comencemos nuestro análisis en el libro de Levítico de nuestro capítulo 12, en esta noche. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: la mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidas los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación,
y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Que el Señor bendiga su palabra. Esta pequeña sección de este capítulo 12 de Levítico nos presenta una doble lección. Primero nos habla de la ruina del hombre y en segundo lugar nos habla el remedio que pone Dios. Y aunque lo presenta de una forma muy particular, como lo hemos leído, es una de las lecciones de las más claras y de las más que causan impresión. Por un lado es profundamente humillante y por otro es divinamente consoladora. El efecto de toda escritura directamente explicada y aplicada en nuestra alma por el Espíritu de divinidad es para conducirnos fuera de nosotros mismos y para llevarnos a Cristo, donde podemos ver nuestra naturaleza caída en cualquier punto de su historia que consideremos en la vida del hombre, sea en su concepción o en cualquiera otra fase a lo largo de su carrera, la del hombre. Desde la cuna a la tumba se lleva el doble sello en la vida del hombre: la debilidad y la inmundicia. Esto es lo que se olvida muchas veces en medio de la ostentación de las pompas, de las riquezas y de los esplendores de la vida humana. El corazón del hombre es muy fértil en subterfugios para poder cubrir su humillación. Busca de diversas maneras para adornar y ocultar su desnudez y revestirse con apariencias de fuerzas y de gloria. Pero todo esto no es más que una vanidad. Basta verle en su entrada al mundo, pobre y débil, criatura, frágil humanamente hablando. Y cuando sale de este mundo para tornar a la tierra, esa es la prueba más convincente de que nada en sí mismo, excepto por todo su orgullo, toda su vanidad y toda su gloria, es lo que lleva con él. La condición del hombre, lo que lo caracteriza a su entrada en la vida, no solo es debilidad, sino también su pecado. Hay una de las expresiones preciosas en el libro de Job, allí en el capítulo 25, el cual dice: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Ese era el análisis de los pensamientos de Job en su proceso de transformación espiritual, análisis que lo llevaba a considerarse a sí mismo. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? En el capítulo que hemos leído, que tenemos a la vista, aprendemos que la concepción y el nacimiento de un varón ocasionaba 7 días de inmundicia. Eran 7 días de inmundicia ceremonial para la madre. Eso es lo primero que nosotros podemos entender y vislumbrar. Lo voy a volver a repetir porque es fundamental tener esto claro. Lo que tenemos a la vista en el capítulo 12, aprendemos que la concepción y el nacimiento de un varón ocasionaba como efecto 7 días de inmundicia ceremonial para la madre. Y con 33 días de exclusión del santuario. Y fíjese, apreciados hermanos, que esos periodos eran dobles en el caso de ser una hembra. Es decir, eran 2 semanas de inmundicia ceremonial para la madre, 14 días, y 66 días de exclusión del santuario. Esto, apreciados hermanos, ¿no nos enseña algo? ¿Acaso no podemos obtener de esta porción una lección para nosotros?
se nos declara con un lenguaje fácil de comprender de que el hombre es un ser impuro y que necesita la sangre de la expiación para ser purificado. Necesita la sangre, la cual cubrirá su impureza. Fíjese que el hombre imagina que puede justificarse a sí mismo haciéndose una justicia propia. Ensalza orgullosamente su dignidad y ensalza la dignidad de la naturaleza humana. Puede aún tomar aires altaneros y un andar arrogante recorriendo la escena de la vida que está a su alrededor. Pero si queremos meditar sobre este breve capítulo 12 de Levítico, este libro que nos ocupa en este pequeño análisis de esta noche, el orgullo, la vanidad y la justicia propia se desvanecerá rápidamente y en su lugar encontraremos la salida de aquella condición, que es la base de toda verdadera dignidad, como también es el fundamento de la justicia divina, y esa está expresada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La sombra de la cruz pasa ante nosotros delante de este capítulo. Y lo hace bajo un doble aspecto. Primero dice que al octavo día, después de que nacía ese varón, la circuncisión debía realizarse. De esta manera entraba como miembro en el Israel de Dios, ese varón que nacía. Era la primera señal. Y como segunda señal, o como segundo aspecto de esa salvación, estaban las ofrendas de holocausto y la ofrenda de expiación que debía realizarse, por medio de los cuales la madre queda limpia de toda inmundicia y es reintegrada a la congregación y es hecha la paz. Y podía acercarse nuevamente al santuario y ponerse en contacto con las cosas santas. Leíamos en el texto 6 de nuestro capítulo 12, y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Texto 6 o texto 7 del capítulo 12. La muerte de Cristo en sus dos grandes aspectos se presentan aquí ante nuestros pensamientos, como la única manera en la que se podía responder ante la necesidad de lavar perfectamente la inmundicia del hombre, que el nacimiento natural había provocado. Recordaremos que el holocausto representa la muerte de Cristo según la apreciación divina. Pero la muerte de Cristo, mirando desde el punto de la expiación, representa su muerte en relación con la necesidad del pecador para que fuese limpio. Oh, estimado amigo, oh, estimado amiga, que tú nos estás escuchando en esta noche, si tu vida es una vida impura delante del Señor, que ciertamente todo ser que nace en este mundo lo es, solo hay un camino en el cual puedes limpiar tu impureza delante de sus ojos. Y es por medio de la expiación, es decir, es por medio de la muerte de Cristo en esa cruz del Calvario, la cual va a cubrir la inmundicia de tu vida, como lo hace derramando su sangre, para que todo aquel que en él creyese no se pierda.
El texto 8 que estamos considerando en nuestro estudio aquí de Levítico capítulo 12 reza así: y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, para esa expiación, para ese sacrificio, para poder cubrir su inmundicia, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación por ella, y será limpio. La cruz de Cristo es el único remedio para la enfermedad y la impureza del hombre. Donde quiera que sea cumplida esta obra gloriosa por fe, o donde quiera que sea comprendida esta obra gloriosa por medio de la fe, se goza de una purificación completa. La inmutable eficacia de la sangre de Jesús. Esto proporciona el gran reposo al alma y da regocijo y consolación. Pues no es en la profundidad de las experiencias lo que da la estabilidad a la fe. Y no es en la profundidad de las experiencias lo que da la fuerza de su comprensión, sino lo que da estabilidad a la fe es el verdadero valor divino. Y el valor divino dice que la sangre de Cristo en la cruz purifica. Esa sangre tiene una inmutable eficacia para limpiar a todo ser que ha nacido en este mundo como inmundo. Las tiernas consideraciones de Dios de toda gracia y misericordia se ven en el hecho que la sangre de una tórtola o de un palomino era tan eficaz para aquellos que tenían escasos recursos como aquel que podía presentar un cordero como oferente, aquel que era pudiente y podía presentar un cordero. El pleno valor de la obra expiatoria era igualmente demostrado por los 2 tipos de ofrendas, ya sea un cordero, un palomino o tórtolas. Fíjese que aún encontramos una pequeña lección que nos representa en este capítulo 12, pero que está en el texto que leímos hoy día en el devocional, en Lucas capítulo 2. Volvamos a leer este texto para que lo recordemos. El contexto es que ya había nacido el Señor Jesús y su madre María había estado 7 días en purificación, y conforme a la ley, al 8º día, lleva al hijo varón, al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, al templo para ser circuncidado. La palabra del Señor dice así en Lucas 2, desde el texto 21 al 24. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue hecho puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, lo que estamos considerando en el capítulo 12 de Levítico, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aprendemos aquí en esta porción de Lucas capítulo 2 hasta qué asombrosa profundidad se humilla a Dios para manifestar esta gracia. Nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Cordero puro y sin mancha, el Santo, el que no conoció pecado, ni hubo engaño en su boca, nació de mujer. Y esta mujer, después de haber llevado en su seno y puesto en el mundo este cuerpo,
cuerpo humano del Señor, puro, perfecto, santo y sin tacha, debió someterse a las ceremonias ordinarias y cumplir los días de su purificación según la ley de Moisés. Y no solo vemos la gracia divina aquí, en el hecho de que ella debía o debiera purificarse, sino en la forma en que esto se cumplió, para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, estando ellos en su humilde condición económica. Y es sorprendente, apreciados hermanos, que el Señor de gloria, el Dios todopoderoso, poseedor del cielo y de la tierra, aquel a quien le pertenecen las bestias que están en este mundo y todas las riquezas del universo, se introduce en este mundo, aparece en este mundo, nace de mujer. Este mundo que Él creó con sus manos nace en forma humilde y sencilla. ¿Cuál es la lección aquí? El Señor Jesús no hizo la entrada a este mundo en medio de los grandes y nobles. Fue muy especialmente un hombre sencillo, de notable. Es notable la realidad que el apóstol expresa en una de sus epístolas cuando dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiere el Señor, apreciados hermanos, que podamos alimentarnos siempre con gozo y alegría de esta preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia por la cual hemos sido enriquecidos por el tiempo y la eternidad. En la grandeza de su gracia, Él descendió de lo alto de la gloria divina hasta las profundidades de la pobreza humana, para que pudiéramos ser elevados del estiércol de la ruina natural, para tomar un lugar entre los príncipes de su pueblo, para toda la eternidad. Solo me resta decir: a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.